Médicos forenses, ¿cuál fue la revelación más espeluznante tras una autopsia? En la escuela de medicina, el cadáver de mi grupo era una mujer de más de 80 años que estaba extremadamente en mal estado. Obesa mórbida con músculos de la mitad del tamaño de cualquier otro cadáver. Sus músculos pectorales eran delgados como el papel, para tener una referencia. Supusimos que estuvo postrada en cama durante sus últimos meses, lo que explicaría en cierta medida estos hallazgos. Cuando comenzamos nuestra unidad de neurología y empezamos a diseccionar la fosa infratemporal, descubrí una pequeña bala de metal debajo de la piel detrás de su oreja derecha. Mis compañeros de tanque y yo encontramos docenas de estas balas de metal esparcidas por la anatomía de su cabeza, con algunas alojadas en el cráneo y otras en los huesos de su cara. Contactamos a sus familiares vivos para obtener alguna aclaración y terminaron revelando que cuando esta señora y su hermano eran niños, dijeron que ella tenía 8 años. Estaban jugando con un viejo rifle decorativo que la familia había montado sobre la chimenea. En resumen, el hermano accidentalmente disparó el rifle en la cara de la niña. Las consecuencias fueron que esta señora quedó ciega y en silla de ruedas por el resto de su vida y no se le quitaron todas las balas. Fue una disección interesante con esa información a partir de entonces, pero un momento leccionador para recordar a nuestra clase que nuestros cadáveres son humanos con sus propias luchas y vidas ricas. Si estás considerando donar tu cuerpo a la ciencia, por favor, ten en cuenta que no tomamos la responsabilidad a la ligera y 1.000.000 de gracias no son suficientes. Siguiente historia. No exactamente una autopsia en sí, pero fue un paciente encontrado sin respuesta, con RCP en curso por parte de los servicios de emergencia. El hombre era claramente sin hogar, según su apariencia y olor. Según los informes, sus amigos no lo habían visto en varios días y finalmente lo encontraron detrás de un contenedor de basura de un restaurante de comida rápida. Pudimos recuperar el pulso brevemente y cuando la enfermera le quitó los pantalones para colocarle un catéter, vimos la causa. Se había hecho una especie de anillo para el pene improvisado con el cuello de una botella de plástico. Estaba demasiado apretado y le cortaba completamente la circulación, el pene estaba completamente negro y necrótico. Hice una ecografía en la cama y encontré su abdomen lleno de líquido libre, lo cual es malo, lo más probable es que su vejiga se hubiera roto por no poder orinar durante días. Sus análisis de sangre sugirieron que estaba en shock séptico e insuficiencia renal aguda. No sobrevivió mucho más tiempo que eso. Edición, recordé otro. En mi último año de formación, tuvimos un laboratorio de cadáveres para practicar técnicas avanzadas de manejo de las vías respiratorias, por ejemplo, intubación difícil, cricotiroidectomía, etc. Mientras ayudaba a un interno a hacer una intubación básica, ella comentó que el tubo no pasaba. Creo que tiene algún tipo de crecimiento o masa en las vías respiratorias. Eché un vistazo. Pedí unas pinzas y saqué un hot dog medio comido de su laringe. Por supuesto, había sido embalsamado junto con el resto de ella. Causa de muerte identificada. Siguiente historia. No soy médico forense, pero sí cursé Anatomía y Fisiología 2 con laboratorio en la universidad. El laboratorio consistía en trabajar con cadáveres que eran diseccionados por estudiantes más avanzados. Una prosección es la disección de un cadáver, humano o animal, o parte de un cadáver por un anatomista experimentado con el fin de demostrar a los estudiantes la estructura anatómica. De todos modos, uno de los cadáveres, teníamos uno masculino y uno femenino por razones obvias, era un tipo corpulento que parecía un linebacker. ¿Cómo? ¿Un fisicoculturista mayor? Si mal no recuerdo, su edad al momento de la muerte era de finales de los 50. Su corazón había sido extraído por el anatomista y lo estábamos examinando porque estaba muy agrandado y contribuyó a su muerte. Todos tuvimos que sostenerlo en nuestras manos para sentir su peso, como su tamaño y peso, y compararlo con el peso del corazón de la mujer, que era de tamaño normal, como una manzana grande. El corazón del hombre, en comparación, era del tamaño de un melón pequeño. Yo fui la primera, por alguna razón, y la instructora sacó el corazón agrandado de su baño de preservativo y me lo colocó en las manos. Casi se me cae la cosa cuando me dio una descarga que se sintió como una descarga eléctrica. Yo, comprensiblemente, creo,
Hice un ruido de sorpresa y la instructora se llevó el corazón de vuelta antes de que pudiera dejarlo caer al suelo. Oh, dijo. Se me olvidó advertirles, cuidado con el marcapasos. Al parecer, cuando alguien tiene un marcapasos, también tiene una batería y no se molestan en quitársela. Simplemente cortan los cables y lo dejan ahí, así que si tocas los dos cables desnudos, recibes una pequeña descarga, incluso a través de los guantes de examen. Esa fue una experiencia ligeramente inquietante. Siguiente historia. Médico recién graduado aquí. Quizás no una revelación médica en sí, pero sí una revelación para mí cuando era estudiante observando mis primeras autopsias. Mujer, finales de los 50, muy obesa. Caso típico, se podría decir. Murió sola en casa. Incisión a través de capas muy gruesas de grasa. Luego, cada centímetro de sus vísceras estaba cubierto de grasa. Resbaladiza, viscosa, amarilla. El sonido es obsceno. Su esternón y costillas se abren de golpe para revisar el tórax. El médico forense nos dice que la forma correcta de extraer los órganos es de tal manera que todo pueda colgar de la lengua. Mi colega sale de la habitación. Su corazón pesaba el triple que el de un hombre normal de más de 70 años que yacía a su lado. Lo que se supone que es músculo rojo es solo grasa amarillenta enfermiza. Al tocarlo, las arterias coronarias estaban duras como una piedra. Los pulmones son los siguientes. Pesados, de nuevo. Cortados en pedazos con un cuchillo y empieza a salir líquido. Exprimido, burbujas de aire y más líquido resuman de los pequeños espacios alveolares. Insuficiencia cardíaca clásica, edema pulmonar. Explica los tobillos hinchados. También sale algo de pus, quizás tenía neumonía. El hígado no está mucho mejor, aunque a estas alturas te sorprenderías más si no tuviera enfermedad del hígado graso. Riñones cicatrizados por años de hipertensión. Sacar el cerebro es lo más difícil de ver. Se hace un corte en el cuero cabelludo occipital y la parte superior de la cabeza se voltea hacia la cara. Una sierra abre el cráneo. El cerebro se pesa como el resto, lo que contiene en sus últimos momentos nunca lo sabremos. Se deja a un lado con los demás órganos. Una vez hecho esto, todas las vísceras se colocan en una bolsa de plástico. Esto se vuelve a colocar en su abdomen abierto, ahora vacío. Lo cosen todo con gruesas suturas que no usarías en los vivos. El cuero cabelludo se vuelve a juntar. La piel se limpia. La doctora nos deja con esta joya mientras se quitaba la bata. Si tan solo pudieras diagnosticar a la gente así en el hospital y en cirugía, tu trabajo sería mucho más fácil. Cuida tu cuerpo y mantente sano. Si te está gustando, suscríbete. Trabajando en la sala de emergencias, un joven llega, uno de los 4 en un desagradable accidente automovilístico. Velocidad más inexperiencia igual a coche volcado, pasajeros expulsados. Uno expiró poco después de llegar a la sala de emergencias. Transporté el cuerpo hasta la morgue. Estaba interesado. Lo primero que notaron fueron las radiografías de las fracturas, básicamente todos los huesos principales, incluidas múltiples fracturas de costillas. Cuando abrieron el cuerpo, los órganos se describieron como casi licuados. No fue hasta semanas después que obtuve toda la historia del EMT que había estado en la escena. Parece que el pasajero había estado medio dentro y medio fuera de la ventana mientras el coche daba vueltas. Estaba a solo unos días de cumplir 17 años. El conductor tenía solo unos días más de 16, sus padres le habían comprado un coche nuevo, lo tenía menos de 72 horas. El conductor sobrevivió, aunque con daño cerebral severo, los pasajeros de adelante y atrás murieron, el pasajero del asiento trasero del lado del conductor sobrevivió sin demasiado daño permanente, físico. Tengo amigos cuyos hijos están sacándose el carnet de conducir. Nunca dejo pasar la oportunidad de contarles esa historia. He visto muchas cosas jodidas en mi carrera sanitaria. Esa es una de las 3 que me hacen llorar, y es una de las primeras. Siguiente historia. En mi primer día, iba a ayudar con la autopsia de un indigente que vivía en una unidad de almacenamiento.
Recuerda que es verano, se estaba aliviando en cubos que también guardaba en la unidad de almacenamiento. Murió allí y no lo encontraron durante un mes. De todos modos, cuando lo sacamos para la autopsia, se podía oler a través de la bolsa. Era tan malo, no puedo articular lo malo que era, pero estaba vomitando y ni siquiera habíamos empezado. Pero entonces sucede algo extraño, uno de los técnicos coloca una sábana en el suelo antes de que empujemos el carro sobre ella. Yo digo, ¿por qué? Ahora vamos a tener una sábana asquerosa y apestosa. Ahí es cuando se abre la bolsa, y no veo un cuerpo. Veo cientos de gusanos que se arrastran por todas partes y comienzan a caerse del carro. Luego me informaron que tenía que pisotear todos los gusanos a medida que caían para que no se propagaran por todo el edificio. Así que aquí estoy, jugando el peor juego de Dance Dance Revolution de la historia sobre un esqueleto medio licuado sujetándome la nariz para no vomitar. La otra historia es que en el sótano donde guardábamos todas las bolsas de órganos y cosas así, también teníamos objetos notables de escenas del crimen antiguas, como armas de asesinato, etc. Por alguna razón, había muchos frascos de fetos, pero esa es otra historia. De todos modos, había un tapón anal en una bolsa que tenía el número de caso escrito en ella. Ahora encontré esto durante la primera semana de mi pasantía, y me preguntaba, ¿cómo puede alguien morir por un tapón anal? Ahora tenía acceso a todos los archivos de casos, ya que tenía que ingresar datos y todo ese jazz. Así que finalmente terminé buscando el caso y resultó que un hombre mayor lo tenía puesto mientras se masturbaba con una revista llamada The Spanking Times. Obviamente murió mientras su tapón anal estaba en nuestra oficina, pero la autopsia mostró que había tenido un ataque al corazón presumiblemente cuando llegó al clímax. Supongo que hay peores formas de irse. Siguiente historia. Mi mamá y mi papá se conocieron en esta autopsia que les voy a describir. Hombre, alrededor de 35 a 40 años, aparentemente en forma pero tenía un bulto en la región del estómago y los intestinos, el cuerpo era demasiado pesado para el tamaño, algo anda mal, obviamente, la radiografía muestra algo denso en su vientre. Las enfermeras no hablan una mierda sobre lo que mató al hombre, todavía en shock. Abre al tipo, comienza a cavar, hay algo sólido dentro del estómago, y es demasiado denso y pesado solo para moverlo a un lado, los intestinos también están bloqueados por ese mismo algo. Algo perforó los intestinos pero no es fácil sacarlo, el olor era horrible. Trajes de materiales peligrosos, lo que sea que haya allí no es un tumor, y el olor no será agradable si es seguro. Abre el estómago, sale algo marrón, metálico, oxidado y casi soldado. Un poco más grande que una pelota de béisbol, pesado como una mierda, no una bomba, parece hecho de otra porquería. La cosa hace una especie de chasquido en el interior cuando se mueve, lo abren, la pelota está hecha de diferentes cosas, alfileres doblados, relojes desmontados, cuchillos sin filo, tenedores, cucharas, clips, agujas y otros objetos metálicos. Los intestinos cuentan la misma historia. El tipo murió asfixiado con una pequeña bola metálica que simplemente no quería ser comida. La familia lo niega todo, incluso dice que el hospital psiquiátrico le estaba haciendo daño. Después de investigar al tipo descubrieron que no era nada normal. Resulta que el tipo estaba loco y comía objetos metálicos por diversión, lo hacía funcionar. Y la familia negó su locura a pesar de que colecciones enteras de utensilios de cocina desaparecieron, incluso cosas costosas como relojes, joyas, collares de oro, porque creían que Dios les estaba diciendo que guardaran la fortuna dentro de él para llevarla al cielo y pagar la entrada de todos. Toda la familia estaba loca. Esto sucedió en 1991, Jalisco, México, Hospital Civil Nuevo, alrededor de marzo más o menos. Siguiente historia. En mi tercer año de laboratorio de anatomía humana no nos dijeron de que habían muerto nuestros cadáveres, sino que nos pidieron que adivináramos al final del semestre. Nuestro donante tenía los mejores músculos y nervios de la clase, muy en forma, súper atlético, y tenía 61 años en el momento de su muerte. Otros donantes tenían escaras y estaban claramente en muy mal estado /diagonal acamados. Llegamos al tórax y estamos tan confundidos con lo que estábamos viendo. Solo tenían un pulmón, y era enorme y tenía crecimientos bulbosos que salían de él.
Donde debería haber estado el segundo pulmón había un trozo de tejido fibroso que continuaba a lo largo del pericardio. Resultó que murió de cáncer de pulmón por fumar cigarrillos. El segundo pulmón probablemente fue extirpado durante la vida como parte del tratamiento del cáncer. Toda su tráquea que conducía a su boca estaba ennegrecida y grité cuando lo vi. Nunca había reaccionado así a ningún otro cadáver en el laboratorio. Lloré mucho cuando llegué a casa rogándole a mi padre que dejara de fumar. Dejó de fumar durante unos años, pero volvió a empezar. Finalmente le diagnosticaron la enfermedad de Buerger, así que ahora ha tenido que dejar de fumar para siempre. Otra historia rápida. Cuando fui a la escuela de posgrado, enseñé anatomía a estudiantes de pregrado como asistente de enseñanza. Había un armario trasero en el laboratorio que se llamaba la sala de fetos y estaba prohibido para todos excepto para los estudiantes de medicina. Estaba haciendo una maestría en biología reproductiva, así que le pregunté al gerente del laboratorio si podía ver la sala. Estaba llena de frascos de fetos con las anomalías más terribles: ciclopía, anencefalia, falta de extremidades, nacimientos múltiples de trillizos e incluso un espécimen completamente normal de un bebé a término dentro de un útero. Ese me asustó más. No me di cuenta de lo increíblemente grande que es un bebé a término dentro de una madre. No se sabía mucho sobre el origen de los especímenes, excepto que provenían de patólogos locales de la zona desde principios de la década de 1900. El gerente del laboratorio dijo que la mayoría de los especímenes fueron donados por la familia de un patólogo local. Era su abuelo. Los había estado guardando en el sótano y la familia pensó que estaba embrujando su casa, así que querían que se fueran y los donaron justamente a la Facultad de Medicina. El consentimiento nunca se obtuvo en ese entonces, así que quién sabe la legalidad que rodea a estos especímenes. Súper espeluznante. Siguiente historia. Cuando estaba cursando mi programa de ciencias forenses en mi universidad, era necesario que tomara un curso de introducción a la fotografía de la escena del crimen. Uno de los requisitos de este curso es visitar la oficina del médico forense jefe por un día y tomar fotografías de los cadáveres que se encontraban ese día. El día que fuimos mi profesor, algunos compañeros y yo. Nos informaron, antes de entrar a la habitación, que había 6 cadáveres. Tuvimos una sobredosis, un accidente de motocicleta, un presunto ataque cardíaco, un accidente automovilístico y una mujer que había fallecido mientras dormía. Noté que eran solo 5 personas, así que levanté la mano y pregunté por las 6. El patólogo principal explicó que el último cuerpo estaba en una habitación en cuarentena separada de los demás. A esta habitación solo se podía ingresar con equipo de materiales peligrosos completo. Entonces, a nosotros, los estudiantes, no se nos permitió entrar. No quería seguir siendo una molestia, así que dejé de hacer más preguntas sobre el cadáver. Afortunadamente, el fotógrafo CS que trabajaba en el oficial captó la curiosidad morbosa mía y de mis compañeros de clase, así que nos susurró que nos contaría sobre ello una vez que terminara el informe. Salimos y entramos a su oficina, y esta es la historia. El cuerpo era de un hombre que, según se informó, cayó muerto afuera de la entrada de un club la noche anterior. Era viernes por la noche, por lo que el club estaba lleno de gente y la policía llegó momentos después de que la llamaran. Nadie había entendido lo que pasó, el intento de RCP y cualquier otro protocolo para devolverle la vida a este hombre, pero estaba muerto en el acto. Tenga en cuenta que este tipo no parecía extraño, era un hombre negro guapo, vestido con una lujosa suite de marca y parecía muy bien cuidado. Se hicieron preguntas a algunos testigos y la única persona que parecía conocerlo fue una mujer que había explicado que había estado bailando con él durante toda la noche. Llevaron su cuerpo a la OCME debido a las circunstancias sospechosas de su muerte. Nadie había afirmado conocerlo. Se le tomaron muestras de sangre y no se encontraron drogas sobre él o dentro de él. No tenía heridas ni signos de lesión, ni sangre, nada. Entonces comenzaron a quitarle el traje que llevaba este hombre, al principio empezando por la parte de arriba. Una vez más no hay signos de lesión y llevaba una colonia muy bonita. Fue una vez que le quitaron los pantalones que la colonia fue rápidamente dominada por un olor que solo podía describirse como carne podrida y carne en descomposición.
La ropa interior del hombre fue cortada de su cuerpo y ese fue el momento en que el cuerpo tuvo que ser transferido a cuarentena. Los gusanos cayeron a la mesa de examen en grupos. Donde deberían haber estado los genitales del hombre no había nada más que una herida supurante llena de gusanos envuelta alrededor de la parte inferior de su eje hasta el interior de sus muslos. Le faltaban testículos y su eje estaba podrido. Se explicó que, literalmente, parecía como si le hubieran puesto un perforador en la entrepierna. La descomposición y la podredumbre habían empeorado tanto que la podredumbre y los gusanos en sus muslos habían comenzado a masticar su arteria femoral, lo que provocó su muerte. Nadie entendía de dónde había venido esta herida y cómo había permitido que empeorara tanto. Lo que me pone la piel de gallina es saber que había estado bailando con una mujer toda la noche. Todo lo que podía imaginar era que en el caso de que la noche se volviera calurosa y pesada, esa pobre chica habría metido la mano en los pantalones de este chico solo para que un puñado de gusanos y trozos de carne podrida de este hombre cayesen en su palma. Solo de pensarlo me dan ganas de vomitar.